porque el Padre es mayor que yo. Con esta expresión de Jesús podemos llegar a la conclusión de negar la divinidad de Jesús, de creer que no es Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de esta reflexión que hacemos de las lecturas del Evangelio del domingo. Y pues hoy estaremos reflexionando sobre ya el sexto domingo de Pascua. No cabe duda que el tiempo pasa muy rápido. Y hoy pues tenemos al Padre Miguel. Buenos días, Padre Miguel. Hola, ¿qué tal? Al Padre Victoriano, que vemos que ahí el sol está Besándome. provocando. Y el Padre Jaime. Bienvenido, Padre Jaime. ¿Qué tal? Hola, saludos a todos. Y su servidor, el diácono José Tame, pues tenemos el gusto de estar compartiendo con ustedes. Padre Jaime, ¿quieres comentar algo o procedemos a leer el Evangelio? Unas palabras antes de la lectura del Evangelio. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Este capítulo habla de una misteriosa ida y vuelta de Jesús, irse al Padre para volver inmediatamente con sus discípulos y poder estar con ellos para siempre. Sin duda que San Juan nunca dice que se vaya y desaparezca, sino que su ida al Padre, el ir al Padre, significará una vuelta más plena hacia sus discípulos. Y lo que vamos a escuchar hoy en el texto es el centro de todo este capítulo. Lo constituye el habitar de Dios en medio de su pueblo. Es como el centro de este capítulo y es lo que vamos a escuchar en el texto. Adelante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Bien. Este capítulo 14 ya ha pasado el lavatorio de los pies y entra en este discurso, pues sí, dentro de la última cena. Y bueno, como les decía, este versículo 23, que es desde donde parte el texto que hoy escuchamos, el versículo 23 constituye el centro del capítulo, el habitar de Dios en medio de su pueblo. Ya en el Antiguo Testamento, esta experiencia de que Dios habita en su pueblo, pues se llega a expresar de manera cultual, es decir, a través de la construcción de un templo. Y entonces tenemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25:8, hazme un santuario, moraré en ellos, estaré en ellos. Sí. Estaré con ellos, perdón. Y ya en Éxodo 29:45 también está esta expresión: habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Ese es el Éxodo. En Levítico, pondré mi morada en ustedes y no los detestaré. Es toda esta experiencia del pueblo de Israel en donde experimentan que Dios está con ellos y que es además una promesa. Y bueno, lo expresan de esta manera así cultural, de esta manera de construir un santuario, un templo. Ya los profetas más adelante
pues lo irán anunciando también. Ezequiel en el capítulo 37, versículo 26, haré con ellos una alianza de paz. Es curioso, ¿no? Esta paz también está presente en este texto que hoy hemos escuchado. La paz les dejo y no como la del mundo. Es una paz que significa alianza, es una paz que significa que hay permanencia en la relación con Él. Una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los acrecentaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Esto ya lo anunciaban los profetas, el profeta Ezequiel. También el profeta Zacarías festeja y aclama, joven de Sión, que yo vengo a habitar entre ustedes. En medio de ti, perdón, en medio de ti, está hablando de Sión. También está presente este anuncio de Zacarías. Ya más adelante, esto no es el Antiguo Testamento, esto es el libro del Apocalipsis, pero pues que tiene también detalles del Antiguo Testamento. En Apocalipsis 21:3, mira la morada de Dios entre los hombres. Habla de la Nueva Jerusalén, pero ya no como una construcción, no un templo ya de piedra majestuoso, sino es la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ya en Apocalipsis 21:22 dice, no vi templo alguno en la ciudad santa, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Bueno, ese es todo un repaso de las Escrituras para descubrir el centro de este texto, que es precisamente esta promesa de habitar en medio de ellos. ¿Cómo se da esta habitación? ¿Cómo se da el que Dios venga ya a habitar entre nosotros? Pues es a partir de la experiencia del amor. Por eso el texto también comienza diciendo, si me aman, cumplirán mis mandatos. Solo a partir del amor es como se va realizando esta nueva condición de la persona, del creyente, que va a ser el creyente, pero con toda la comunidad de creyentes, la presencia de Dios en medio del mundo, en medio de la historia. Y entonces así es como podríamos ver este texto. A partir del amor, si me aman, cumplirán mis mandatos. Si no me aman, no cumplirán mis mandatos. Y pues sí es esta experiencia. No se trata de que si estás cumpliendo, entonces me estás amando. No se trata de eso. No se trata como de que pues ahora cumple y eso va a significar que me amas, porque realmente no es así. Se puede cumplir a veces las cosas por miedo, por interés, por mil cosas, mil condicionamientos nuestros. Pero aquí lo que Jesús dice, si me amas, ahí está el punto neurálgico. Pero ¿quién nos va a ayudar a entender que la presencia de Dios en medio del mundo somos nosotros? El Espíritu Santo. Por eso habla de, el Espíritu les revelará la verdad, les revelará todo esto con mayor claridad. El cristiano tiene que ir en proceso de ir asumiendo esta nueva condición. Si me amas, cumplirás mis mandatos. No se trata de un código que haya dado Jesús de normas morales para que los cumpla, sino se trata de una nueva condición de vida que surge a partir del amor con Jesús. Y eso nos lo hace entender el Espíritu Santo, que nos ayuda a salir de nuestra cobardía, que nos ayuda a salir de nuestro temor, porque podemos acobardarnos. Es precisamente el Espíritu que nos va a ayudar a entender qué significa esta relación amorosa con Jesús. Y bueno, ya el final del Evangelio, lo que decía en la provocación es, porque el Padre es más que yo. Sin lugar a duda se han dado varias interpretaciones muy, muy válidas, pero han sido interpretaciones posteriores al texto de San Juan y son interpretaciones dogmáticas. Hubo sus propias tendencias. Una tendencia de ellas fue, pues, expresar que el Evangelio de Juan quería referirse con esta frase a que el Hijo es engendrado y el Padre es el que engendra. Es real, son nuestros dogmas de fe, eso es verdad. O también otra tendencia que es como el hombre, como Jesús, como Hijo de Dios hecho hombre, entonces es menos que el Padre, como argumentando que es la humanidad a la que se está refiriendo el texto.
Esta es otra interpretación también dogmática, Jesús hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero más allá de estas interpretaciones dogmáticas, que son nuestros dogmas, son verdaderos, está como acercarnos al Evangelio, no tanto a partir de los dogmas, sino a partir también de las mismas frases del Evangelio. ¿A qué se podría referir el porque el Padre es más que yo? El autor que leí hacía referencia a Juan 13:16, que dice: un enviado no es más que el que lo envía. En esa tónica es como se puede interpretar también esta expresión de Jesús, en el contexto de el que envía y el enviado. El enviado no es mayor que el que lo envía. Y cuando dice el Padre y yo somos uno, o quien me ve a mí ve al Padre, se refiere al trasfondo, en el fondo, al concepto judío de las relaciones que hay entre un mensajero y el que lo envía. Estaba hablando más bien de esa relación estrecha entre él y el Padre, entre Jesús y el Padre, entre el que lo envía y el enviado. Entonces va más en esa línea el texto de San Juan, sin entrar en estos dogmas que después creo que fueron los arrianos los que utilizaron este texto para decir, entonces Jesús no es Dios, no tiene esta parte divina, y bueno, no es real eso. Jesús es Dios y hombre verdadero. Por ahí estarían los elementos que yo podría compartir en este momento. Muchas gracias, Padre Jaime, qué interesante todo lo que nos haces favor de compartir. Padre Miguel. Sí, ese es un texto muy simbólico. Cada frase tiene que tener una interpretación. Yo me centro un poco en la idea de la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. En esta distinción que hace Jesús con la paz del mundo, situémonos en el ambiente de Roma. El ambiente de Roma era la paz romana era un concepto que en Roma se tenía cuando sometían a un pueblo a tal punto que ya no había guerra. Entonces, esta paz del mundo, en términos romanos, es una paz muy distinta a la paz que nos da el Señor. Es decir, esta paz del sometimiento o de la no guerra o de las cosas que aparentemente están en calma, pero que adentro de la sociedad hay un movimiento de injusticia, hay un movimiento de insatisfacción, no la podemos llamar paz. La paz, como decía San Pablo VI, es fruto de la justicia. Y si interpretamos la justicia a la manera griega, no entenderemos nada. La justicia no es dar a cada quien lo que le corresponde, sino que la justicia en términos bíblicos se refiere más a la misericordia. La misericordia es la característica de la justicia divina y entonces entendemos que la misericordia es generosidad, dar a cada quien lo que necesita, ¿no? A cada quien lo que necesita en nuestro criterio, en nuestro entender, ser generosos y estar dando lo que se necesita, no que lo que corresponde, porque ¿quién es el que puede decir que le corresponde a cada una de las personas? Ni los jueces humanos, ni nosotros, ni los sacerdotes, ni el Papa puede ser el que tenga todos los hilos en la mano para juzgar a lo que le corresponde a cada quien. Pero esta paz es fruto, la paz del Señor es fruto de la misericordia, es fruto de la donación de Dios, es fruto de una libertad, no es fruto de una opresión, no es fruto de una aparente calma, pero sí es fruto de la generosidad, de la solidaridad. Esto me da mucho la impresión de que el Señor nos deja su paz
y nosotros tenemos que ser agentes de paz, no irenistas, no rechazar el conflicto por el rechazo del conflicto, sino que ir ajustando las relaciones humanas por la generosidad, por la generosidad. Y esto para mí es un detalle del Evangelio muy, muy grande, muy grande. Me quedo con esto en el primer comentario. Perfecto, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano. Sí, bueno, yo quiero como subrayar una idea que apareció en la reflexión de Jaime, porque efectivamente la presencia de Jesús, la presencia de Dios, pues la tenemos en los relatos del Evangelio. Es una presencia que se da en medio de la comunidad, ¿no? Es esto que decías, que la comunidad pues es el lugar, es el sacramento de la presencia de Dios. Y creo que es una realidad que necesitamos asumir con mayor claridad, porque luego pues es irremediable, vamos cayendo como en los lugares, en declarar lugares sagrados y lugares no sagrados, y lugares donde la presencia de Dios sí es, y no, como si Dios no fuera como omnipresente o como, pero me parece a mí la importancia de la comunidad como sacramento de la presencia de Dios, sí es una realidad que necesitamos recuperar, porque yo creo que cuando no tenemos en cuenta esta sacramentalidad de una comunidad que se reúne a celebrar la Eucaristía, de una comunidad que se reúne a hacer oración, de una comunidad que se organiza para una acción caritativa o de anuncio del Evangelio, etc. La promesa es que Jesús está ahí actuando, ¿no? Y entonces podernos pensar a partir de la resurrección en esta sacramentalidad, creo que puede darnos, yo creo, mayor serenidad también en la acción pastoral, y una conciencia de que pues no soy yo, no es mi changarro, no es mi negocio, ¿no? Sino cómo entramos en este dinamismo del resucitado que está presente en su comunidad, ¿no? Pues eso. Muchas gracias, Padre Vic. Pues yo quisiera una pequeña reflexión sobre este texto que nos habla de que el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, ¿no? Aquí vemos, pues ya que Jesús, pues es muy claro al decirnos que hay un Espíritu de Dios, que es el Espíritu que nos va a estar acompañando siempre. Y yo creo que a esta comunidad, pues eso le empezaba a dar tranquilidad, ¿no? Porque pues ya nos imaginamos, yo me quisiera imaginar el desasosiego que deben haber sentido los apóstoles y los discípulos, ¿no? De ver nuevamente que estaba Jesús y después ver que ya no iba a estar, y se sintieron pues desamparados, así como nos sentimos nosotros, ¿no? Entonces, yo aquí reflexiono, y yo a veces en son de broma he dicho que estoy convencido que el Espíritu Santo actúa a pesar de nosotros, ¿no? A pesar de que nosotros a veces no seamos muy dóciles y no estemos tan dispuestos a que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros. Y a mí me llama particularmente la atención cómo Jesús en estas palabras nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, ¿no?
pero indudablemente implica que el hombre pues estudie, aprenda, porque aquí no se refiere Jesús a la enseñanza que nosotros entendemos, ¿no? De enseñanza en el sentido de aprender conceptos, a la enseñanza de aprender habilidades o aprender a realizar tal o cual actividad, ¿no? Sino es esta enseñanza del amor, de cómo vivir el amor a la manera de Cristo, que ya platicábamos hace 8 días, que es muy diferente, y ahí el Padre Miguel nos hizo favor de clarificar muy bien esa diferencia que hay, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ir enseñando a cómo debemos amar como ama Cristo. Y nos va a ir permitiendo pues ir creciendo en ese amor a través del acompañamiento que tenemos y tendremos en toda nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que también a nosotros nos tiene que dar tranquilidad de que en los momentos de angustia, de desesperanza, de temor, de duda, pues nos serenemos, hagamos oración y le pidamos a ese Espíritu Santo, no que venga porque siempre está, ¿no? Sino que nos permita que abramos nuestro corazón y nuestra alma a que Él actúe más. Y eso nos va a dar, pues, muchos dones, ¿no? Yo por ahí quisiera abordar mi primera reflexión. Padre Jaime, ¿algún otro comentario? Pues no, nada más que pues el trasfondo también de este texto es realmente la cruz como la manifestación del amor del Padre, la manifestación de la comunidad que nace, la manifestación de esta paz. Entonces, aquí cuando Jesús les dice, se alegrarían de que me vaya al Padre, es alegrarse por ese momento, ver la cruz como esa manifestación plena del amor de Dios en medio de su pueblo. Entonces, por ahí, ese sería el otro comentario, la cruz, que no hay que olvidar en este texto. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, ¿algún otra Sí, comentario? me hace eco este asunto de que dijo Jaime al principio, que la ida al Padre es una presencia universal, ¿no? Cuando Jesús estaba en el mundo, tenía una limitación de espacio-temporalidad, ¿no? Pues era una persona que vivía en un sitio y en un momento de la historia. Y entonces irse al Padre para los cristianos significa que rompe las barreras del espacio y de la temporalidad y se presenta no físicamente ya, sino espiritualmente en toda su comunidad de todos los tiempos. Entonces, la ascensión vista así, esto que es irse al Padre, la ascensión vista así, es un romper las barreras del espacio y el tiempo y estar presente en todos los tiempos y en todos los lugares. Nosotros pues tenemos construcciones por todos lados, las parroquias, las capillas, son reflejo, no son la casa de Dios, ¿no? A mí me choca que entro a una parroquia, veo un letrero, estás entrando a la casa de Dios. No. Bienvenido. Bienvenido. Deja tu celular porque estás en la casa de Dios. No, la casa de Dios es el corazón del hombre, somos los bautizados. Pero las estructuras de las parroquias y las capillas y las rectorías y los oratorios y en cada una de las esquinas que encontramos a la Virgen de Guadalupe o a Cristo o al Sagrado Corazón, son expresión de que Dios nos acompaña todo el tiempo, está en nosotros. Un pueblo cristiano es un pueblo que tiene que
que descubrir la presencia de Dios en sí mismo, en el pueblo. Y esto es como muy claro en el Evangelio de Juan, cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo, es decir, se escapa la presencia de Dios del lugar físico. Todo el recorrido que nos hizo Jaime son tiendas de campaña, son tiendas de campaña en el desierto. Y cuando Salomón se le ocurre hacer un templo físico, como que se encierra la presencia de Dios en el templo. Y entonces, a lo largo del Evangelio, vemos que Jesús está totalmente declarando el escape de Dios del templo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir, hablando de su cuerpo. Y entonces cuando Jesús muere en la cruz, se rasga el velo del templo, el velo que contenía la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, se rasga y entonces se escapa y se transporta al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces nosotros vemos estructuras por todos lados, parroquias, basílicas, catedrales, vemos desde las parroquias, las rectorías, las capillas, y también vemos los oratorios, y también vemos el cuadrito que nosotros tenemos en casa, y todo eso nos debe de recordar que la presencia de Dios está en nosotros. Y cuando nosotros nos juntamos, la presencia de Dios se hace más fuerte y es como lo dice el Evangelio, sencillamente, donde 2 o más estén reunidos, en mi nombre, allí voy a estar. Entonces, me parece que la ida al Padre rompe todas las barreras del espacio-tiempo y pues verdaderamente es un lujo el que en nuestra fe tengamos esta experiencia de Dios presente en nosotros. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano, un comentario. Pues solo se me antoja abundar porque me parece un tema muy, 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 muy importante, donde el encuentro con Dios entonces ya no es en la estructura física, como bien nos anota Miguel, sino es en el otro. O sea, primero en Jesús se propone como el nuevo templo, el nuevo espacio del encuentro con Dios, y de ahí pues la comunidad, y de manera específica pues en el otro, ¿no? No hay ni cómo hacerse a un lado. El encuentro con Dios es en el otro. Entonces, pues eso nos deja ahí como pues, repensarnos en la relación con Dios, donde ya no hay una distancia o por allá en las alturas, sino acá a nivel de tierra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quisiera nada más añadir, queridos hermanos, que ahora que estemos en la celebración el domingo, pues recordemos que esta paz que nos menciona Jesús en esta parte del Evangelio es la que cada vez que asistimos a una celebración eucarística es la que nos damos, ¿no? Fíjense ustedes, después del Padre Nuestro, antes de que nos demos fraternalmente la paz, el celebrante va a mencionar que tal cual le dijo a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, está tomado de este evangelio. Entonces, la paz que le deseamos al otro es la paz de Cristo, para que lo tengamos muy presente. Pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho que nos hagan favor de vernos y escucharnos. Les pedimos, si les gusta, pues pónganle like. Si no les gusta, pues pónganles dislike. Déjenos por favor cualquier comentario, todos los leeremos con mucho gusto. Y muchas gracias por acompañarnos y si Dios quiere, pues nos veremos la próxima semana. Que tengan buena semana, Dios los bendiga. Bendiciones. Dios.